Sabes que tú podrías tomar control de tu salud en tus manos. La mayoría de nosotros no lo hacemos porque no sabemos el contexto y la información técnica exacta que requerimos para poder manipular nuestra biología. Hace algunos años me di cuenta que estaban aumentando la cantidad de personas enfermas a la par de la cantidad de medicamentos y a la par de avances tecnológicos. No se me hacía congruente ni coherente de que con tantos avances que existen, cada vez había más personas enfermas. De ahí me planteé una pregunta, es ¿por qué la gente se enferma? Y por más de 20 años he recabado información en la cual he encontrado 4 factores, 4 pilares que hacen que un ser humano pueda tener control de su salud. Pero para esto hay que entenderlo a profundidad. Yo soy el Dr. Job Monove. Gracias por acompañarme en este video, donde te voy a hablar de las 4 dimensiones de la salud. ¿Por qué me apasiona este tema? Porque realmente me preocupa mucho la cantidad de personas que comienzan a enfermar en el planeta. Estamos hablando de que hay millones y millones de personas que están muriendo en la actualidad por enfermedades que se pueden prevenir. Más de 36 millones de personas mueren cada año de enfermedades que se consideran crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes, cáncer, infartos, problemas respiratorios. Eso sin sumar el tema pandémico que hay ahorita. Y lo más triste o lo más esperanzador, como lo quieras ver, es que la gran mayoría de estas muertes pueden ser prevenibles, se pueden prevenir. ¿Por qué? Porque vienen muchas de ellas de factores dietéticos y la mayoría de hábitos que nosotros tenemos. Se ha visto que las personas con diabetes se puede prevenir casi en un 100% si uno tiene el conocimiento correcto y los hábitos correctos. Las enfermedades de corazón al más del 75%, los derrames cerebrales hasta en un 60% y el cáncer de colon también arriba de un 60%. Son enfermedades que están golpeando a la humanidad, que hacen que tengamos una calidad de vida muy precaria y se pueden prevenir. El tema es ¿cómo? Bueno, pues para entender esto yo creo que es importante hacernos algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿por qué una persona que dicen que los hábitos tóxicos son los causantes de todas las enfermedades, por qué una persona que fumó durante muchísimos años no murió de cáncer de pulmón o de cáncer de algún tipo? No sé si te has cuestionado eso, o por qué una mujer que nunca tomó desarrolló un problema de cirrosis si nunca tuvo contacto con el alcohol, o por qué un niño que nace puro, que viene con su recién nacido, tus células totalmente reseteadas, pues apenas va a comenzar a vivir, desarrolla un problema de cáncer. O por qué un niño que está expuesto al medio ambiente, que está entre la suciedad, se enferma de menos alergia que un niño que está muy cuidado, bañado, vacunado, etcétera, y se enferma más frecuentemente de problemas respiratorios. Entonces, esos son cuestionamientos que me hice y son por donde te quiero pasear, te quiero llevar, para que te estés dando cuenta qué descubrimientos hice. Lo primero que hay que entender es que estamos hechos de moléculas, estamos hechos de unas estructuras atómicas que cuando se juntan entre ellas forman células. Todas esas estructuras atómicas se conjugan, se juntan, decantan para formar estructuras celulares, proteínas, aminoácidos, pero en especial voy a hablar de algo que es lo que hace que sea funcional nuestro cuerpo, se llaman células. Las células es la parte funcional más pequeña que tiene nuestro cuerpo, que está formado por muchas estructuras. Las células son bien interesantes. Las células son como una microfábrica. Esa microfábrica tiene funciones muy específicas. Son fábricas que no hacen otra cosa más que producir una estructura llamada proteína. Las proteínas el cabello son proteínas, las hormonas son proteínas, la piel son proteínas, las uñas son proteínas, los neurotransmisores que se encargan de las emociones son proteínas. Entonces, casi todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas, minerales y agua. Nada más que esas proteínas tienen una forma especial.
y son fabricadas dentro de la célula. Y la célula es una fábrica que se rige bajo el mandato de un código genético, bajo una gerencia que tiene un manual de operaciones llamado código genético. Entonces, ese código genético le dice a la célula que va a fabricar, porque fue desde que fue concebido, desde que fue diferenciado genéticamente, se supo que esa célula tenía una función muy específica. Y esa función específica demanda de alimentos y de sustancias específicas. Cierto tipo de minerales, cierto tipo de proteínas, cierto tipo de aminoácidos, cierto tipo de químicos para que sean transformados dentro de la célula y que salga el producto final llamado proteína. Ahora, necesita que exista energía. Necesita expulsar la toxina, porque las células producen toxinas. Entonces, para que esto funcione, es una especie de orquesta, una especie de ballet que tiene su coreografía, que es, por un lado entra los nutrientes, por otro lado es transformado los nutrientes en base a un mandato llamado código genético, y para que esto funcione necesita energía. Y la energía lo produce una parte de la célula llamada mitocondria, pero hay desecho, y el desecho sale lo expulsa la célula hacia el espacio que está entre medio de las células, que se llama espacio extracelular. Si hay una pérdida del balance de lo que te acabo de decir, eso comienza a dar problemas, sintomatologías, y eso te lleva a la enfermedad y posteriormente a la muerte. Cuando esas células no trabajan bien, nos comenzamos a sentir mal, y eso es porque se pierde el balance natural. La cosa es que nosotros consciente o inconscientemente producimos ese desbalance a través de los hábitos de alimentación, a través de los hábitos de pensamiento, a través de los hábitos de movilidad. Hay muchos hábitos que hacen que nuestro cuerpo esté más sano o menos sano. Todo en nuestra vida, todo en nuestra biología se mueve, incluso en el mundo, en el planeta, es una dualidad. Se mueve entre dos, positivo, negativo, arriba, abajo, noche, día. Bueno, en nuestro cuerpo es igual. El balance es lo que hace que todo funcione perfecto, pero cuando comienza a haber mucho de algo, eso puede ocasionar en nuestro cuerpo una inflamación, y los médicos le llamamos itis. Y cuando la itis destruye el cuerpo, comienza a haber una destrucción, a eso le llamamos osis. Entonces nuestro cuerpo va entre una inflamación y una destrucción. Por eso tú vas a encontrar artritis o artrosis, ¿no? Porque se destruye. Esa pérdida del balance en nuestro cuerpo hace que no funcione la coreografía celular correcta, que no haya una buena comunicación entre las células, que no haya un intercambio correcto de sustancias, y por consecuencia eso colapsa en una enfermedad. Yo he visto que hay 4 factores que intervienen para que tus células estén perfectamente sanas. 4 factores que rara vez nos sentamos y un solo médico te domina todo. Normalmente sospecha de algunas cosas, pero no domina estas 4. Conforme ha avanzado la medicina, hemos encontrado algunas vertientes de la medicina que ya se están haciendo cargo de ver al cuerpo humano, al ser humano, desde lo que viene siendo un ser humano tan complejo, compuesto por varias estructuras, tanto lo que viene siendo cuerpo, lo que viene siendo la psique y lo que viene también siendo el espíritu. Pero hay 4 áreas en especial que yo he visto que se repite una y otra vez donde las personas están sanas o enferman. Una de ellas es la genética. Todos tenemos herencias a tener funcionamientos determinados en nuestro cuerpo, y acuérdate que el gerente de la célula es la genética. El otro factor es la resistencia de los órganos. Los órganos tienen cierta capacidad de resistencia. Ahorita te voy a hablar un poquito más de eso. El otro factor que interviene es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para tolerar toxinas. Y hay una serie de toxinas. Las toxinas no son otra cosa más que venenos. Y por último, pero no menos importante, las emociones. Genética, resistencia orgánica, toxinas y emociones.
Estos son los 4 pilares que yo me he dado cuenta que intervienen para que una persona se mantenga saludable o enferme. A eso yo le nombré las 4 dimensiones de la salud. Si tú tienes un código genético que viene bien, bueno, listo, tienes menos riesgo de padecer un problema. Pero la mayoría de nosotros tenemos una cosa que se llaman polimorfismos. Los polimorfismos son como la predisposición a que nuestro cuerpo trabaje de tal o cual forma y a veces no nos conviene del todo. La resistencia de los órganos. Nosotros nacemos con cierta resistencia de los órganos. ¿A qué me refiero con resistencia? Un niño que no ve, que te nace ciego, obvio nació con una resistencia menor en sus ojos. Pero un adulto que veía perfectamente bien y comienza a perder la vista, comienza a disminuir su resistencia en los ojos. Entonces nosotros tenemos la capacidad de aumentar la resistencia o bajar la resistencia. Y esto va a depender de 2 factores. Va a depender del factor de nutrición y va a depender del factor de movimiento, lo que viene siendo resistencia. Un músculo, si tú lo nutres correctamente bien y haces el ejercicio correcto para ese músculo, ese estímulo para ese músculo, el músculo va a tomar la mejor forma posible. Lo mismo sucede con los ojos, lo mismo sucede con el cerebro, con la próstata, con todo. Cada órgano de nuestro cuerpo necesita un estímulo para que trabaje, pero necesita la materia prima para poderse reconstituir constantemente. Por eso es tan importante el tipo de nutrientes que utilizas día a día, porque no eres lo que comes, eres lo que comes, que logras absorber y logras metabolizar y que tu cuerpo genere el estímulo correcto para que sea utilizado. O sea, es toda una gama de cosas que debes de considerar. Pero tú puedes aumentar tu resistencia, pero también la puedes disminuir. Porque si haces lo contrario, no te nutres correctamente bien y aparte no haces el ejercicio correcto, comienza a disminuir la resistencia hasta que llega un momento que colapsa. El otro pilar viene siendo las toxinas. Las toxinas no son otra cosa más que venenos. Venenos con depósitos pequeños crónicamente hasta que llega un momento que comienzan a generar sintomatología. Los venenos, a veces somos conscientes que lo estamos comiendo y a veces no. Todo mundo ya sabe que si come demasiado azúcar puede transformarse en un veneno. Pero en ocasiones no sabemos qué tipos de azúcares están en el alimento y no sabemos cómo reconocerlos. Entonces es importantísimo saber reconocer qué tipos de venenos estamos expuestos, tanto inhalados, untados e ingeridos. Entonces es muy muy importante y conocer también que nuestro mismo cuerpo produce toxinas. Hay que saber cómo eliminar y desintoxicar nuestro cuerpo, porque entre mayor cantidad de toxinas tengas en tu cuerpo, vas a tener menos resistencia en tus órganos. Y si de a eso le sumas que genéticamente no vienes muy bien, entonces se comienzan a sumar los factores que pueden desarrollar un problema futuro. Y el tercer pilar vienen siendo las emociones. Las emociones son, si lo puedo ejemplificar de alguna manera, imagínate que nosotros somos una bomba a punto de explotar y tenemos una mecha. Si enciendes la mecha tarda X tiempo en que llegue a la bomba para estallar. Digamos que las emociones son esa mecha. Ahora sí, literalmente dicen es mecha corta o mecha larga, ¿no? Entonces, aquí en el tema no de las emociones, en el tema únicamente de las emociones, sino de todo el cuerpo. Hay gente que de repente estamos bajo una situación emocional que activa todo un mecanismo donde nos terminamos enfermando. Nosotros tenemos una capacidad máxima de resistencia, hablando del tema de toxicidad. Todos nacemos con toxinas, ¿eh? No hay nadie que se libre de nacer con toxinas. Desde que nacemos, nuestra mamá ya nos pasó de su cuerpo a nuestro cuerpo a través del cordón umbilical cierta carga tóxica. Incluso genéticamente puede ser que tengamos algún polimorfismo, que es esa modificación genética que no nos permite limpiar nuestro cuerpo de forma correcta. Podríamos haber nacido con eso. Pero si aparte en el transcurso de nuestra vida nosotros le comenzamos a meter más, vamos a llegar al momento que vamos a saturar la capacidad de nuestro cuerpo por limpiarnos, porque nuestro mismo cuerpo se limpia. El tema es que si comenzamos nosotros mismos a meterle más y más y más,
comienza a haber un proceso que se llama inflamación. Ahora, por el tema de las emociones. En el tema de las emociones es algo súper importante porque entre más avanza, hay una parte de la medicina que se llama psiconeuroendocrinoinmunología, que es el efecto que tiene la psicología, la neurología, la endocrinología, o sea, las hormonas, y la inmunología, o sea, las defensas. ¿Cómo existe esa correlación? Y se ha podido decodificar de tal manera qué emoción causa, que activa qué órgano y puede causar qué problema. Entonces, entre más avanza la medicina, entre más se avanzan las investigaciones, hay una correlación estrecha en que el ser humano no es una entidad que nada más le entra una bacteria y se enfermó y hay que darle antibiótico, sino es por qué el cuerpo permitió que entrara la bacteria. O sea, ¿por qué se terminó colapsando los sistemas? Las preguntas ya son diferentes. En el tema emocional, es bien importante conocer exactamente qué emociones activan qué órganos para poder entender cuando nuestro cuerpo nos habla. Porque una persona que su cuerpo le comienza a dar molestia y tú sabes interpretar exactamente qué molestia está causando, es qué emoción la está activando, entonces puedo ir a trabajar con la emoción para que esa mecha que está corta y que pueda hacer que detone un problema mayor en el cuerpo, no suceda o disminuir los riesgos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que ya sabe que cuando tienes un conflicto donde hay una pérdida muy grande de un ser querido, ¿sí? Una pérdida de un hijo, por ejemplo, se sabe perfectamente bien que el que tiene la emoción de una pérdida muy profunda de un hijo, el ovario va a tender a tener una actividad diferente. Por consecuencia, es un órgano que se puede uno estar supervisando hasta que la emoción sea manejada de la forma correcta y el proceso biológico se quite. Porque resulta que cuando yo tengo un problema emocional, activo un fenómeno muy interesante. Tu cerebro es como una especie de computadora cuántica. Entonces, cuando tú tienes una emoción muy intensa, se activa un software biológico. ¿A qué me refiero un software biológico? Si tú estás bajo una emoción determinada, como si fueras una computadora que le das doble clic al programa y el programa comienza a correr, es un programa que todos tenemos, diferentes tipos de programas que todos tenemos de supervivencia. No es algo malo, es un mecanismo de supervivencia que tiene el ser humano. Entonces, si nosotros encontramos qué emoción afecta qué órgano y luego todavía sabemos que ese órgano necesita cierto soporte del tipo nutricional, cierto soporte del tipo de ejercicio, cierto soporte del tipo genético y sabemos qué tóxicos son los que están afectando o pueden aumentar el riesgo de problemas en ese órgano, entonces estamos trabajando en multidimensiones un problema. Y eso es algo que más que un médico lo debe de hacer, lo tienes que hacer tú, porque es tu cuerpo. El médico lo que hace es nada más guiarte en el proceso, pero el proceso de transformación lo tienes que hacer tú. Debes de saber que ninguna enfermedad aparece de la noche a la mañana, es un proceso. Desde una persona que está sin síntomas hasta que comienza a haber una inflamación de vez en cuando y después puede volverse eso en una inflamación crónica y después comienza a destruirse las células hasta que haya una muerte celular. Entonces una persona que de repente comienza a tener molestitas y no le hace caso, lo más probable es que esas molestitas pasen a ser unas molestias crónicas y esas molestias crónicas pasen a destruir tu cuerpo y por consecuencia a haber muertes celulares hasta que tengamos una calidad de vida muy baja o comencemos a tener nosotros, muerte, vamos. Ahora, esto es bien interesante porque en la consulta es muy común que me lleguen personas y que me digan, es que yo ya fui con muchos médicos y no me encuentran. Ya me hicieron muchos estudios y no me encuentran. Entonces, como no me encuentran, me mandaron con el psiquiatra. Y ya me dieron antidepresivos porque piensan que soy hipocondriaco, que invento las enfermedades. Pero la verdad es que yo sí me siento mal. En estudios se ha visto que más del 90% de las personas que dicen hipocondriacos no son hipocondriacos. Sí tienen un problema, nada más que está mal diagnosticado. ¿Por qué
¿Por qué te digo esto? Porque es muy común encontrar a personas que traen una sintomatología, pero en los laboratorios clásicos, en los ultrasonidos, tomografías, en los estudios clásicos no aparece nada. ¿Por qué sucede esto? Porque no está a ese nivel. Una persona que desarrolla una enfermedad, como te digo, no apareció de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Y ese proceso va pasando por capas. Así como te dije, asintomático, inflamación crónica, destrucción y muerte. Bueno, ¿qué ocasiona eso? ¿Qué ocasiona eso? Lo ocasionan muchas cosas a diferentes niveles. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tuviste un tumor en el hígado, no apareció un día en la mañana, hoy me apareció un tumor en el hígado, no. Antes de que apareciera eso, primero tuvo que haber habido cambios a nivel químico. La bioquímica de tu cuerpo cambió. El que no le hayas detectado es otro boleto, pero de que cambió, cambió. Por eso muchas veces hago estudios de laboratorio y aparecen positivos algunas sustancias. Pero antes de que haya cambios a nivel químico en el cuerpo, tuvo que haber habido cambios a nivel eléctrico. Porque donde quiera que hay química y líquidos, va a haber electricidad. Hay campos electromagnéticos. Hay campos eléctricos. Se sabe que el músculo responde a la electricidad, el corazón responde a la electricidad, el cerebro responde a la electricidad, las células necesitan electricidad. Entonces, muchas veces el problema está a nivel eléctrico antes que químico. Pero a veces no está ni siquiera en el campo eléctrico, sino está en un campo magnético. Por eso hay en ocasiones que tenemos alteraciones del campo electromagnético y lo más sencillo de ver eso es a través de las cámaras Kirlian por donde se ve el aura, que son emanaciones de electrones de nuestro cuerpo. Entonces podemos tener una alteración del campo electromagnético de nuestro cuerpo. El magnético altera el eléctrico altera el bioquímico altera el celular. Pero antes de que haya cambios a nivel magnético, tuvo que haber habido cambios a nivel cuántico. Y eso es otra historia muy profunda. Y antes de que haya cambios a nivel cuántico, tuvo que haber habido cambios a nivel mental. Y antes de que hubiera cambios a nivel mental, tuvo que haber habido cambios a nivel espiritual. Entonces, si te fijas, no nada más se trata de tomarte el Tylenol o tomarte un antibiótico. Se trata de preguntarte, ¿qué se alteró desde tu espíritu, desde tu mente, que alteró el campo cuántico, que alteró tu magnetismo, que alteró tu bioquímica, que permitió que se sobrecrecieran bacterias en tu cuerpo, tumores en tu cuerpo, etcétera, X o Y? Así de profundo, por lo cual muchas veces no encuentran los diagnósticos. Pero si comenzamos a buscar el lugar correcto y vemos a la persona desde lo que es, cuerpo, mente y espíritu, es más fácil entender los problemas y es más fácil resolverlos. Entendiendo estos diferentes niveles, yo le llamo las capas de la cebolla. Dependiendo de estos niveles, estos diferentes niveles o capas, podemos entender que hay diferentes formas de cómo diagnosticarlo. Por ejemplo, si una persona tiene un problema a nivel celular, lo más sencillo es poder hacer un estudio de tomografía, resonancia, y lo vamos a encontrar porque hay un cambio de la estructura. Pero si hay un problema a nivel bioquímico, es importante hacerlo a nivel de laboratorios, pero si es a nivel eléctrico, para eso existen los electrofisiógrafos. Pero si es a nivel magnético, hay aparatos que te miden el electromagnetismo en el cuerpo. Si es a nivel cuántico, también hay equipos que te ayudan a nivel cuántico. Si es a nivel mental, ahí vas a tener que ayudarte muchísimo con otras personas que están capacitadas en entender la mente del ser humano hasta cierto punto. Y si es el tema espiritual, no te va a quedar otra cosa más que tener una cercanía con lo divino. Llámale Dios o como le quieras llamar. Haciendo un resumen, la genética es muy importante. Por eso es importante entender que existe forma de cómo ayudar a que tu cuerpo trabaje mal, aun cuando tu genética no viene de la mejor forma posible. Resistencia de órganos es ayudar a tu cuerpo a través de los ejercicios específicos para que se activen los diferentes órganos en tu cuerpo. La nutrición. Saber cómo balancear la nutrición, qué tipo de nutrientes, qué tipo de sustancias, cómo proveer los micronutrientes que no vienen en los alimentos para que no le haga falta a tu cuerpo. Cómo proteger la oxidación desmedida. Las toxinas.
saber en qué medio estás, tu casa, qué contamina dentro de tu casa, qué te pones tú que te contaminas, cómo puedes evitarlo, cómo puedes sustituirlo, cómo puedes ayudar incluso al medio ambiente a través de hacer esto. Y por último, ser consciente de las emociones. Hacerte cargo de tus emociones, porque nadie lo siente más que tú. Por último, me gusta mucho esta frase de Hipócrates. Dice, las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, o sea, nuestra naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Es exactamente lo que yo te acabo de decir, pero que hace cientos de años Hipócrates ya había hablado de esto. Espero que esta información sea una información que te ayude a comprender un poco más que nuestro cuerpo es una maravilla, está diseñado para sobrevivir, pero muchas veces no sabemos cómo ayudarle. Por eso yo creé la Academia de Salud en 4 Dimensiones, donde te puedo ayudar a través de consultorías o a través de capacitaciones o a través de coacheos, de cómo tomes control en esas 4 áreas, en el área emocional, en el área toxicológica, en el área nutricional y en el área genética. Si quieres saber más información al respecto, yo te invito a que entres a esta página o que veas acá abajo donde están mis datos y con todo gusto te comparto muchísima información, te puedes meter en mi canal de YouTube y puedes entender muchísimos más. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Mucho éxito y recuerda que todo es posible en esta vida, tu imaginación es el límite.